La bofetada resonó por todo el comedor del Hotel Sands como un disparo. Toda conversación se detuvo. Todos los tenedores quedaron congelados a medio aire. Y Luis Miguel, sentado a 3 mesas de distancia con un vaso de whisky escocés que en realidad no estaba bebiendo, lo vio todo. El mesero, un chico que no podía tener más de 22 años, se tambaleó hacia atrás y su bandeja cayó al suelo con estrépito. Su mejilla ya se estaba poniendo roja, y de pie frente a él, acomodándose los gemelos como si acabara de espantar una mosca, estaba Ramiro el Martillo Salgado, un hombre cuyo apodo no era metafórico. Luis Miguel no se movió. Todavía no. Solo observó cómo Ramiro se inclinó hacia el chico y le dijo algo lo bastante bajo como para que solo la gente de su mesa pudiera oírlo. Pero Luis Miguel sabía leer los labios, y vio las palabras con total claridad. Recógelo y tráeme otro bistec. Y esta vez, ni se te ocurra traerme algo quemado. Pedazo de inútil. El resto no valía la pena repetirlo. El chico se apresuró a recoger los platos rotos, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlos. La sangre goteaba de un corte en la palma de su mano, donde había agarrado un pedazo de porcelana hecha añicos. Y ni una sola persona en ese comedor se movió para ayudarlo, porque en México, en los 90, no ayudabas a alguien que Ramiro Salgado había decidido humillar. Mirabas hacia otro lado, te ocupabas de tus asuntos, sobrevivías. Pero Luis Miguel no era como los demás. Para entender lo que pasó después, hay que entender 3 cosas sobre México en los 90. Primero, el poder no solo influía en la ciudad, la poseía. Cada casino, cada hotel, cada espectáculo estaba conectado de alguna manera con gente peligrosa. Segundo, Ramiro el Martillo Salgado no solo estaba conectado, era un hombre hecho, un pesado del narco con una reputación de violencia que hacía que hombres adultos se cambiaran de acera al verlo venir. Y tercero, Luis Miguel ya se había ganado una reputación como el único artista del país que se negaba a inclinarse ante nadie. Lo había demostrado un año antes cuando se enfrentó a un empresario influyente en pleno escenario. Esa historia se había convertido en una leyenda del bajo mundo. Pero esto era diferente. El empresario había estado desafiando a Luis Miguel directamente. Este mesero, este chico, no era nadie. Era invisible. Y justamente por eso Luis Miguel no podía darse la vuelta e irse. Luis Miguel se levantó de su mesa. Sus amigos, un par de productores y un comediante cuyo nombre se ha perdido en la historia, intentaron detenerlo. Mickey, no, susurró uno de ellos. Ese es Ramiro Salgado. ¿Sabes quién es? Sí, dijo Luis Miguel, dejando su servilleta sobre la mesa. Sé quién es. Cruzó el comedor con la misma gracia despreocupada que tenía en el escenario. Sin prisa, sin agresividad, simplemente presente. Todas las miradas del lugar lo siguieron. El mesero seguía de rodillas, recogiendo pedazos de plato roto, tratando de no llorar. Ramiro Salgado ya estaba otra vez en su asiento, riéndose con su grupo como si nada hubiera pasado. Luis Miguel se detuvo junto a la mesa de Ramiro. «Ramiro», dijo Luis Miguel, con una voz suave como terciopelo, «¿qué tal está el bistec?» Ramiro alzó la vista, momentáneamente sorprendido. Luego su rostro se abrió en una sonrisa. «Luis Miguel, el mismísimo rey de la frialdad. El bistec está terrible. Así está. Quemado hasta el infierno. Por eso tuve que educar al servicio». «¿Educar?», repitió Luis Miguel, asintiendo lentamente. Bajó la vista hacia el mesero, que seguía de rodillas, con sangre cayendo de la mano. ¿Así le llamamos ahora? La mesa quedó en silencio. La sonrisa de Ramiro no desapareció, pero algo cambió en sus ojos. Algo frío, algo calculador. ¿Tienes algún problema con cómo manejo mi servicio, Luis Miguel? Tengo un problema con un hombre adulto abofeteando a un chico que solo está tratando de hacer su trabajo, dijo Luis Miguel. Su tono seguía siendo casual, casi amistoso, pero todos en la sala podían sentir el cambio en el aire. Esto ya no era una conversación, era una línea trazándose. El grupo de Ramiro, 3 hombres corpulentos con trajes caros, se movió en sus asientos. Uno de ellos comenzó a levantarse, pero Ramiro alzó una mano para detenerlo. «Siéntate, Frankie. Déjame hablar con Luis Miguel». Volvió a mirar a Luis Miguel. «¿Sabes cuál es tu problema, Luis Miguel? ¿Cuál? ¿Qué crees que porque cantas canciones bonitas y haces reír a la gente, puedes meter la nariz donde no te corresponde?» «Puede ser», dijo Luis Miguel. Sacó una silla y se sentó en la mesa de Ramiro sin que nadie lo invitara. La audacia del gesto hizo que varias personas en el comedor soltaran un jadeo silencioso.
O quizás simplemente no me gusta ver cómo empujan a tipos que no pueden defenderse. Ramiro se inclinó hacia adelante. Ese chico derramó sopa sobre mi chaqueta la semana pasada. Ayer me trajo café frío. Y esta noche me quema el bistec. 3 estriques, Luis Miguel. Eso es justo. Más que justo. Luis Miguel miró al mesero, que ahora estaba de pie sosteniendo su bandeja como si fuera un escudo. El rostro del chico estaba pálido. Sus ojos estaban abiertos de terror. Esperaba ver si esto iba a ponerse peor o mejor. Luis Miguel volvió a mirar a Ramiro. ¿Sabes lo que creo que pasó? ¿Qué? Creo que pediste tu bistec bien cocido, como siempre haces, y creo que este chico te trajo exactamente lo que pediste. Pero estabas teniendo un mal día. Quizá alguien te faltó al respeto en otra parte, y necesitabas volver a sentirte grande. Así que lo descargaste sobre el blanco más fácil de toda la habitación. La temperatura del lugar bajó 10 grados. Nadie le hablaba así a Ramiro Salgado. Nadie. Uno de los hombres de Ramiro, el que llamaban Frankie, habló. Luis Miguel. Creo que debería volver a su mesa ahora. Luis Miguel ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos fijos en Ramiro. ¿Tú qué crees, Ramiro? Tengo razón. ¿O de verdad crees que ese chico quemó tu bistec a propósito solo para arruinarte la noche? Ramiro se quedó mirando a Luis Miguel durante un largo momento. Tenía la mandíbula tan apretada que se podía ver cómo los músculos trabajaban bajo su piel. Cuando por fin habló, su voz era baja y peligrosa. Estás cometiendo un error, Luis Miguel. He cometido muchos errores en mi vida, dijo Luis Miguel. Pero defender a un chico que no puede defenderse solo, ese no es uno de ellos. Lo que Luis Miguel no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Ramiro Salgado llevaba meses alimentando un rencor contra ese hotel. El lugar había empezado a recortar los servicios de cortesía que ofrecían a ciertos asociados. Las habitaciones gratis comenzaban a ser más difíciles de conseguir. Las líneas de crédito empezaban a ser cuestionadas. La bofetada, en realidad, no tenía que ver con el bistec. Tenía que ver con el poder. Tenía que ver con recordarle a todos quién mandaba de verdad en esa ciudad. Y ahora Luis Miguel estaba desafiando ese poder frente a una sala llena de testigos. Ramiro se recostó en su silla y sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. Está bien, Luis Miguel, está bien. ¿Quieres hacerte el héroe? Perfecto. Esto es lo que va a pasar. Vas a disculparte conmigo ahora mismo, enfrente de todos los que están aquí. Vas a decirme que te pasaste de la raya, y luego te vas a ir caminando y olvidaremos que esto ocurrió. Luis Miguel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, dijo Ramiro lentamente, entonces tú y yo vamos a tener un problema serio. Y no creo que quieras ese tipo de problema, Luis Miguel. No conmigo. El comedor estaba tan silencioso que se podía escuchar el hielo derritiéndose en las bebidas. Cada persona allí sabía que estaba presenciando algo peligroso. Esto no era entretenimiento. Esto era real. Luis Miguel podía marcharse en ese mismo instante. Podía disculparse, salvar las apariencias y volver a su vida. Ramiro también salvaría las apariencias. Todos sobrevivirían. Pero entonces Luis Miguel volvió a mirar al mesero. El chico seguía allí de pie, con sangre en la mano y la humillación escrita por toda la cara. Y Luis Miguel vio algo en los ojos de ese muchacho que le recordó a sí mismo, a cuando todavía era un chavito, y otros tipos que creían ser dueños del mundo lo empujaban de un lado a otro. Luis Miguel se levantó de la silla. Por un momento, todos pensaron que se iba a marchar, pero en vez de eso, hizo algo que nadie esperaba. Luis Miguel caminó hasta el mesero y con cuidado tomó la bandeja de sus manos temblorosas. ¿Cómo te llamas, chico? La voz del mesero apenas fue un susurro. Miguel Rosales. Miguel, dijo Luis Miguel, lo bastante alto para que toda la sala lo oyera. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 6 meses, señor. ¿Te gusta el trabajo? Miguel dudó, lanzando una mirada nerviosa hacia la mesa de Ramiro. Sí, señor, yo necesito el trabajo. Mi madre está enferma y... Está bien, dijo Luis Miguel con suavidad. Se giró para mirar al comedor, todavía sosteniendo la bandeja. ¿Todos ven la mano de este chico? Está sangrando porque estaba recogiendo platos rotos. Platos que se rompieron porque a un cliente no le gustó su bistec. La voz de Luis Miguel era tranquila, conversacional, pero llegaba a cada rincón del salón. Ahora, no sé ustedes, pero de donde yo vengo, no golpeamos a la gente que solo está intentando ganarse la vida honradamente. Ramiro golpeó la mesa con la mano. Luis Miguel, estás cruzando una línea. Tú la cruzaste primero, respondió Luis Miguel de inmediato.
Entonces hizo algo que se convertiría en material de leyenda. Volvió a la mesa de Ramiro, dejó la bandeja y tomó con las manos desnudas el bistec supuestamente quemado. Lo observó, lo giró, lo examinó como un joyero inspeccionando un diamante. Este bistec, anunció Luis Miguel al salón, está cocinado exactamente como Ramiro lo pidió. Bien cocido, sin nada de rosa, dorado por fuera, justo como a él le gusta. Lo volvió a dejar sobre el plato. No hay nada malo con este bistec, salvo que Ramiro decidió que había algo malo con él. Ramiro se puso de pie ahora, y su silla raspó el suelo con fuerza. Era un hombre grande, más grande que Luis Miguel, y al levantarse quedó por encima de él. «¿Me estás llamando mentiroso, Luis Miguel?» «Te estoy llamando abusador», dijo Luis Miguel con sencillez. «Y te estoy diciendo que si tienes un problema, lo arregles con alguien que pueda defenderse. No le das una bofetada a chicos que solo están tratando de alimentar a sus familias». Los hombres de la mesa de Ramiro también se pusieron de pie. 3 hombres grandes, todos conocidos pesados, todos con reputación de violentos. La implicación era clara. Esto estaba a punto de volverse físico, pero Luis Miguel no se movió, ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí, relajado, como si estuviera esperando que la banda empezara a tocar para cantar su siguiente canción. «Luis Miguel», dijo Ramiro, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. «Voy a darte una oportunidad más. Aléjate ahora mismo, o lo que pase después será culpa tuya». Luis Miguel sonrió con esa famosa sonrisa adormecida. «¿Sabes qué, Ramiro? Tienes razón. Esto es cosa mía». Se giró hacia Miguel, que observaba todo con un terror absoluto. «Miguel, ve a la cocina. Límpiate. Tómate el resto de la noche libre. Dile al gerente que Luis Miguel dijo que te paguen la noche completa». «Pero, señor, vamos, chico, ya terminaste aquí». Miguel dudó apenas un segundo, y luego prácticamente salió corriendo hacia la cocina. En el momento en que desapareció, el rostro de Ramiro se torció en algo feo. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida, Luis Miguel». «Tal vez», dijo Luis Miguel. «Pero al menos mañana por la mañana podré mirarme al espejo. ¿Tú puedes decir lo mismo?» Fue entonces cuando Ramiro lanzó el golpe. Fue un puñetazo salvaje, lleno de rabia. El tipo de golpe que lanza un hombre acostumbrado a que los demás retrocedan antes siquiera de que llegue a conectar. Pero Luis Miguel había crecido entre escenarios y pasillos, donde también aprendías rápido a leer intenciones y a moverte antes de que el mundo te golpeara. Ya había visto suficiente soberbia de cerca como para no quedarse congelado. Vio venir el golpe desde lejos. Luis Miguel se movió hacia un lado. No mucho, solo un pequeño y eficiente esquive, y el puño de Ramiro pasó de largo junto a su cabeza. El impulso arrastró a Ramiro hacia adelante y se tambaleó, sujetándose de una mesa cercana para no caer. Las copas se hicieron añicos. Una mujer gritó. Los 3 hombres de Ramiro se movieron de inmediato, pero antes de que pudieran alcanzar a Luis Miguel, ocurrió algo inesperado. Los otros hombres en el comedor, empresarios, apostadores de alto nivel e incluso un par de crupieres fuera de servicio, se levantaron de sus mesas, no para pelear, sino para formar una barrera humana entre Luis Miguel y el grupo de Ramiro. Uno de ellos, un hombre de cabello gris con un traje costoso, habló. «Ramiro, ya basta. Todos vimos lo que pasó. El chico no hizo nada malo. Tú empezaste esto», añadió otra voz. «Luis Miguel tiene razón. No puedes ir por ahí golpeando gente solo porque tuviste un mal día». Ramiro miró alrededor del salón, con el rostro morado de rabia y humillación. Ahora no solo lo estaba desafiando Luis Miguel, lo estaba desafiando todo el comedor. Aquellas personas eran clientes valiosos, gente que el lugar no podía darse el lujo de molestar, y estaban poniéndose del lado del artista en vez del pesado. Por primera vez en su vida, Ramiro el Martillo Salgado estaba en desventaja, no por armas ni por fuerza bruta, sino por la opinión pública, por la decencia, por gente que por fin ya había visto suficiente. Ramiro señaló a Luis Miguel con un dedo tembloroso. «Esto no se ha terminado, Luis Miguel. ¿Me oyes? Esto no se ha terminado. Por esta noche sí», dijo Luis Miguel con calma. «Y Ramiro, la próxima vez que comas aquí, intenta ser amable con el personal. Tal vez hasta disfrutes la comida». Ramiro y su grupo salieron furiosos del comedor, tirando una silla a su paso. En cuanto se fueron, todo el salón exhaló al mismo tiempo. Fue como si alguien hubiera liberado una válvula de presión. La gente empezó a hablar otra vez, primero con nerviosismo y luego con una emoción cada vez mayor.
Acababan de presenciar algo extraordinario. Luis Miguel se había enfrentado a uno de los hombres más peligrosos del lugar y había ganado. No con violencia, sino con valor y con el simple acto de defender a alguien que no podía defenderse por sí mismo. Luis Miguel volvió a su mesa y se sentó. Sus manos seguían firmes cuando tomó su vaso. Uno de sus amigos se inclinó hacia él y susurró: «Mickey, sabes que va a ir tras de ti por esto, ¿verdad?» «Tal vez», dijo Luis Miguel, dando un sorbo. «Pero ese chico podrá irse a casa esta noche con su dignidad intacta. Y eso vale lo que sea que venga después». Lo que vino después sorprendería a todos. A la mañana siguiente, Luis Miguel despertó en su suite esperando problemas. Quizá una llamada telefónica con amenazas. Quizá un mensaje entregado por uno de los hombres de Ramiro. Quizá algo peor. Pero la llamada que llegó no fue de Ramiro Salgado. Fue de Héctor Barrera, director del hotel y el hombre que básicamente dirigía la parte del entretenimiento de la operación. «Luis Miguel, tenemos que hablar. En mi oficina. Ahora». Luis Miguel llegó a la oficina de Barrera 20 minutos después, todavía con gafas oscuras y con el aspecto de alguien que acababa de levantarse de la cama, que era exactamente lo que había pasado. Barrera estaba detrás de su escritorio, fumando un puro, y no parecía nada contento. «Siéntate, Luis Miguel». Luis Miguel se sentó. «Héctor, antes de que digas algo, ¿en qué demonios estabas pensando?», estalló Barrera. «¿Ramiro Salgado? ¿De verdad tenías que buscar pleito con Ramiro Salgado? ¿Tienes idea en qué clase de posición me pusiste? ¿En qué clase de posición pusiste a este hotel? Ese chico no merecía lo que Ramiro le hizo», dijo Luis Miguel con sencillez. «No me importa lo que el chico merecía», gritó Barrera. «Luis Miguel, tengo a esa gente respirándome en la nuca. Tengo a Ramiro exigiendo que te corra, que te prohíba entrar a la propiedad. Tal vez algo peor. ¿Entiendes lo serio que es esto?» Luis Miguel se recostó en la silla. «Entonces córreme». Barrera se quedó callado en mitad de su arrebato. «¿Qué? Córreme», repitió Luis Miguel. «Si eso es lo que necesitas hacer para mantener la paz con Ramiro, entonces hazlo. No voy a disculparme por lo que hice. Héctor, ese chico solo estaba tratando de hacer su trabajo». Barrera se quedó mirando a Luis Miguel durante un largo momento. Luego empezó a reír, una risa cansada, exasperada. «O eres el hijo de perra más valiente que he conocido en mi vida o el más estúpido. La verdad, no sé cuál de las dos. Probablemente ambas», dijo Luis Miguel con una leve sonrisa. Barrera volvió a sentarse y dio una larga calada a su puro. «No voy a correrte, Luis Miguel. ¿Sabes por qué? Porque después de que te fuiste anoche, pasó algo interesante. Todas y cada una de las personas que estaban en ese comedor fueron a la recepción para decirle a la administración lo que habían visto. Empresarios, apostadores de alto nivel, incluso algunos de los otros tipos conectados. Todos dijeron lo mismo: Ramiro se pasó de la raya y tú hiciste lo correcto». Luis Miguel levantó las cejas. «¿Dijeron eso?» «Palabra por palabra», confirmó Barrera. «Y luego esta mañana empecé a recibir llamadas. Clientes diciendo que quieren venir a ver tu show específicamente por lo que hiciste. Vendimos todo para las próximas 3 noches en 2 horas. La gente quiere ver al hombre que se enfrentó a Ramiro Salgado». Luis Miguel no dijo nada. Solo procesó la información. Barrera continuó. «Mira, Luis Miguel, puede que esos tipos se crean dueños de todo, pero ¿sabes qué es lo que mantiene las luces encendidas? Los clientes. Y a los clientes no les gusta ver que le den una bofetada a un mesero. No les gustan los abusivos. Les diste algo que no sabían que querían. Un héroe. No soy un héroe, Héctor. Solo hice lo correcto. Eso es exactamente lo que te convierte en un héroe», dijo Barrera. «Mira, Ramiro sigue furioso. No voy a mentirte, pero también es lo bastante listo para saber que perdió anoche. Perdió delante de una sala llena de gente. Y si ahora va tras de ti, quedará todavía peor. Lo humillaste, pero también le diste una salida. Puede marcharse, echarle la culpa a una mala noche y salvar las apariencias. ¿Y si no se marcha?», preguntó Luis Miguel. Barrera suspiró. «Entonces tenemos un problema, pero yo apostaría a que lo dejará pasar. Ramiro es muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe cuándo cortar sus pérdidas». Luis Miguel se levantó para irse, pero Barrera lo llamó antes de que saliera. «Luis Miguel, ese chico, Miguel Rosales, vino esta mañana preguntando si todavía tenía trabajo. Estaba aterrorizado. ¿Lo tiene? No solo conserva el trabajo», dijo Barrera con una sonrisa. «También lo ascendí».
Ahora trabajará en la sección VIP. Mejores propinas, mejor horario. Pensé que, después de lo que pasó, se lo había ganado. Luis Miguel sonrió. Una sonrisa real, genuina. Gracias, Héctor. No me des las gracias a mí. Dátelas a ti mismo. Me hiciste recordar algo que había olvidado. Estamos en el negocio de la hospitalidad y eso significa tratar a la gente con respeto. A toda la gente, incluso a los que sirven los bistecs. Luis Miguel salió de la oficina de Barrera, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Pero la historia no terminó ahí, porque 3 días después, un martes por la noche, ocurrió algo que nadie habría podido predecir. Luis Miguel estaba en su camerino preparándose para su show cuando llamaron a la puerta. Su asistente abrió, y de pie en el pasillo estaba un hombre que Luis Miguel reconoció de inmediato. Era Frankie, uno de los hombres de Ramiro Salgado de aquella noche. El asistente de Luis Miguel se puso pálido. «Señor, ¿quiere que yo?» «Está bien», dijo Luis Miguel con calma. «Déjalo pasar». Frankie entró al camerino y cerró la puerta detrás de él. Era un hombre grande, fácilmente de 250 libras, con manos como martillos. Se quedó allí un momento, simplemente mirando a Luis Miguel. «¿Ramiro te envió?», preguntó Luis Miguel. «Sí», dijo Frankie. «Me envió». Luis Miguel asintió lentamente. «¿A entregar un mensaje?», algo así. Frankie metió la mano en su chaqueta y, por una fracción de segundo, el asistente de Luis Miguel pensó en salir corriendo por ayuda. Pero lo que Frankie sacó no fue un arma, fue un sobre. Se lo entregó a Luis Miguel. «Ramiro quería que tuvieras esto». Luis Miguel abrió el sobre. Dentro había una nota escrita a mano en papel fino y costoso. La letra era sorprendentemente pulcra, casi elegante. «Luis Miguel, me hiciste quedar como un idiota la otra noche. Una parte de mí quiere hacerte pagar por eso, pero la parte más grande sabe que tenías razón. Estaba teniendo un mal día y lo descargué con ese chico. Eso no estuvo bien. No me estoy disculpando. Hombres como yo no se disculpan. Pero sí reconozco que hiciste lo que creías correcto, y hay honor en eso. Defendiste a alguien que no podía defenderse solo. Eso requiere agallas. Estamos a mano, tú y yo. Yo no te molestaré. Tú no me molestes. Pero entiende esto. Lo que hiciste esa noche corrió de boca en boca. La gente de mi mundo está hablando de ello. Algunos creen que estás loco, pero otros, los que importan, te respetan por eso. Estás bien, Luis Miguel. R.S. Luis Miguel dobló la nota y levantó la vista hacia Frankie. ¿Él mismo escribió esto? Cada palabra, confirmó Frankie. Y, Luis Miguel, entre tú y yo, lo que hiciste por ese chico, eso fue de hombres. Mi viejo era mesero en Veracruz. Trabajó toda su vida siendo tratado como basura por tipos como Ramiro. Ver cómo defendiste a Miguel de esa forma significó algo. Luis Miguel extendió la mano y Frankie se la estrechó. «Dile a Ramiro que estamos bien». «Así lo haré». Frankie se dio vuelta para irse, pero se detuvo a la puerta. «Una cosa más. Ramiro quería que te dijera algo. Anoche volvió aquí. Cenó allí, en el mismo comedor. Miguel fue su mesero». Luis Miguel sintió que se le tensaba el pecho. Y Frankie sonrió. Ramiro pidió el bistec, bien cocido. Cuando Miguel se lo llevó, Ramiro lo miró, lo cortó, probó un bocado. Luego miró al chico y le dijo: «Perfecto, el mejor bistec que he comido en semanas». Le dejó una propina de $100. Después de que Frankie se fue, Luis Miguel se quedó allí de pie por un momento, sosteniendo la nota. Su asistente, todavía alterado, preguntó: «Señor, ¿qué acaba de pasar?». Luis Miguel sonrió y guardó la nota en el bolsillo. «Algo bueno, algo realmente bueno». La actuación de esa noche fue eléctrica. Luis Miguel salió al escenario con una ovación de pie antes de haber cantado una sola nota. La noticia se había extendido como fuego salvaje. El artista que se había enfrentado a Ramiro el Martillo Salgado, el cantante que defendió a un mesero, el hombre que puso en riesgo su carrera, y quizá hasta su vida, por un chico a que ni siquiera conocía. Luis Miguel hizo lo que siempre hacía. Sonrió con esa sonrisa tranquila, acomodó el cuello y dijo: «Buenas noches, damas y caballeros. Escuché que ha habido algo de charla sobre un pequeño incidente en el comedor la otra noche». El público rió con nerviosismo, sin saber a dónde quería llegar. «Déjeme decirles algo», continuó Luis Miguel, con una voz casual pero cargada de un peso que hizo que todos se inclinaran para escucharlo mejor.
Llevo mucho tiempo en este negocio. He cantado para políticos y empresarios, millonarios y trabajadores de a pie. ¿Y saben lo que he aprendido? No importa cuánto dinero tengas ni qué tan duro seas. Lo que importa es cómo tratas a la gente cuando nadie está mirando. Cómo tratas a la gente que no puede hacer nada por ti. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. Ese chico, Miguel, se parte el alma cada noche para cuidar a su madre enferma. Está haciendo todo bien, y alguien decidió que eso no era suficiente, que merecía ser humillado. Bueno, no me importa quién seas ni qué clase de poder creas que tienes. Eso no está bien. Nunca va a estar bien. Los aplausos comenzaron poco a poco, y luego crecieron hasta convertirse en un estruendo. La gente volvió a ponerse de pie, pero Luis Miguel aún no había terminado. Ahora, me alegra informarles que Miguel todavía conserva su trabajo. De hecho, lo ascendieron. Y el caballero que tuvo el desacuerdo con él, lo resolvimos. Como hombres, con respeto. Porque al final del día, eso es lo único que cualquiera de nosotros realmente quiere. Un poco de respeto, un poco de dignidad, la oportunidad de hacer nuestro trabajo y volver a casa con la gente que amamos. Luis Miguel levantó su bebida, agua, aunque el público pensaba que era otra cosa, y la alzó. Así que este brindis es por Miguel Rosales, y por cada mesero, cada croupier, cada mucama, cada persona que se parte el lomo en esta ciudad para hacer nuestras vidas un poco más fáciles. Ustedes son las verdaderas estrellas. El público estalló, y en algún rincón del fondo del salón, de pie junto al bar donde pensaba que nadie lo notaría, Miguel Rosales estaba llorando. Pero el verdadero impacto de lo que Luis Miguel había hecho no se entendería por completo hasta semanas después. Porque algo había cambiado esa noche. Algo fundamental. El dinero seguía fluyendo por las manos correctas. Pero se había enviado un mensaje. Los artistas no eran solo marionetas. No eran solo activos que podían ser controlados. Eran personas con voz, con poder, con la capacidad de ponerse de pie y decir que no cuando algo no estaba bien. Otros artistas empezaron a notarlo. Cuando un gerente de casino intentó obligar a un músico a usar la entrada trasera por cómo se veía, el músico se negó y citó el ejemplo de Luis Miguel. Cuando el dueño de un club intentó no pagarle a una banda lo que les correspondía, un cantante famoso intervino, y el dueño pagó de inmediato, recordando lo que le había pasado al último tipo que se metió con la gente equivocada. La historia se extendió más allá de esa ciudad. Se comentó en columnas de espectáculos y en la prensa de medio, aunque los detalles fueron cuidadosamente suavizados para evitar mencionar directamente a Ramiro Salgado. Pero todos en la industria lo sabían. Luis Miguel había trazado una línea en la arena, y los pesados la habían respetado. Años después, ya lejos de esa noche, un periodista le preguntó a Luis Miguel por aquel incidente. Luis Miguel, con esa actitud suya que parecía despreocupada aunque por dentro siempre estuviera midiendo todo, respondió como si le preguntaran por algo sin importancia. La gente exagera demasiado, dijo, mientras daba un sorbo a su café. Un tipo estaba comportándose como un idiota con un chico. Le dije que le bajara. Eso es todo. ¿Pero no tenía miedo?, insistió el periodista. Ramiro Salgado tenía fama de ser violento. Luis Miguel lo pensó por un momento, luego se encogió de hombros. ¿Sabes qué me daba más miedo? Ver la cara de ese chico. Verlo humillado así y no hacer nada al respecto. Me daba más miedo convertirme en el tipo de hombre que mira hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. ¿Cree que cambió algo aquella noche? Luis Miguel sonrió. Creo que ayudé a un chico a conservar su trabajo y su dignidad. Si eso cambió algo más grande, entonces qué bien. Pero, sinceramente, yo lo hice por Miguel. Todo lo demás fue un extra. Pero Miguel Rosales lo recordaba de otra manera. En una entrevista concedida décadas después, Miguel, para entonces gerente de un restaurante exitoso en Los Ángeles, fue preguntado por aquella noche. Luis Miguel me salvó la vida, dijo Miguel, con los ojos humedeciéndose. No literalmente, pero yo estaba a punto de renunciar. Iba a dejar esa ciudad, dejar mis sueños, volver a casa y trabajar en lo que fuera. Pensaba que eso era todo lo que valía. Eso es lo que tipos como Ramiro te hacen creer. Y entonces Luis Miguel lo defendió. No solo me defendió a mí, corrigió Miguel. Defendió a cada persona que alguna vez ha sido pisoteada por alguien con más poder. Me mostró que no tienes que aceptar que te traten como si fueras menos que humano, que vales la pena como para que alguien te defienda, incluso si solo eres un mesero. Miguel hizo una pausa, intentando recomponerse. ¿Quieres saber la parte más loca?
2 semanas después de aquella noche, yo estaba trabajando en la sección VIP, tal como el director prometió. ¿Y adivina quién vino a cenar? Luis Miguel. Se sentó en mi sección, pidió su cena, y cuando se la llevé, levantó la vista y me dijo: ¿Cómo está tu mamá, Miguel? Lo recordó. Entre todo lo que pasaba en su vida, todos los shows, la fama y todo lo demás, recordó preguntar por mi madre. ¿Y qué le dijo? Le dije que estaba mejor, que comía ascenso podía pagarle mejores medicinas. ¿Y sabes qué hizo Luis Miguel? Me sonrió y me dijo: Bien, eso está bien. Chico, cuídala. La familia es lo único que de verdad importa. La voz de Miguel se quebró ligeramente. Cuando le llevé la cuenta, él ya la había pagado en la recepción y me dejó propina. $500. En esos años, eso eran meses de renta. Había una nota junto al dinero que decía: para la medicina de tu madre, LM. El periodista guardó silencio por un momento. Eso debió significar mucho. Lo significó todo, dijo Miguel. Pero ¿sabes qué significó todavía más? El hecho de que me trató como a un ser humano, como si yo importara. En una ciudad donde gente como yo era invisible, Luis Miguel me vio y se aseguró de que todos los demás también me vieran. El incidente se convirtió en una de esas historias que se cuentan y se vuelven a contar, adornadas y mitificadas. Algunas versiones dicen que Luis Miguel noqueó a Ramiro de un solo golpe. Otras afirman que todo el comedor estalló en una pelea. Ninguna de esas versiones es cierta. La verdad es más simple y, de algún modo, más poderosa. Luis Miguel vio que alguien estaba siendo lastimado y decidió intervenir. No lo hizo por publicidad. No lo hizo para mejorar su imagen. Lo hizo porque era lo correcto. Y al hacerlo, demostró algo que esa ciudad, y quizá el mundo entero, necesitaban recordar. El verdadero poder no consiste en cuánto miedo puedes inspirar. No consiste en cuánta gente retrocede cuando entras en una habitación. El verdadero poder consiste en levantarte cuando es más fácil quedarte sentado. Hablar cuando es más seguro callar. Proteger a los indefensos cuando podrías simplemente protegerte a ti mismo. Luis Miguel era famoso por su estilo frío, por su encanto sin esfuerzo, su ingenio rápido, sus trajes perfectamente entallados y su vaso que muchos creían que era whisky cuando en realidad a veces era solo agua. Pero aquella noche fue algo más importante que alguien cool. Fue valiente, y esa valentía, esa disposición a ponerlo todo en riesgo por alguien que no podía defenderse, fue lo que transformó a una celebridad en una leyenda. No en el sentido de la farándula, sino en el sentido que de verdad importa. En las conversaciones susurradas de meseros y ayudantes, crupieres y mucamas, toda la gente invisible que mantiene funcionando la máquina glamorosa. Ellos lo supieron, ellos lo recordaron, y se lo contaron a sus hijos, que se lo contaron a sus hijos, sobre la noche en que Luis Miguel defendió a uno de los suyos. Ramiro el Martillo Salgado murió años después. Hubo notas, rumores, versiones oficiales que hablaban de negocios y de contactos, y que evitaban mencionar lo incómodo. Pero no mencionaron la noche en que abofeteó a un mesero, ni la noche en que un cantante lo hizo retroceder. Luis Miguel siguió con su vida, con su música y con su leyenda pública. Sus historias oficiales hablaron de discos, de giras, de estadios, de récords. Pero Miguel Rosales, que con el tiempo levantó su propio camino y nunca olvidó esa noche, conocía la verdad. Los logros de los titulares eran impresionantes, pero la verdadera medida de un hombre no está en los aplausos ni en las entradas agotadas. Está en los momentos en que nadie está mirando, cuando no hay nada que ganar y sí todo que perder, cuando hacer lo correcto significa quedarte solo. Esa fue la noche en que un pesado humilló a un mesero, y la respuesta de Luis Miguel se convirtió en leyenda. No en los periódicos ni en los libros de historia, sino en el corazón de todos los que alguna vez necesitaron que alguien diera la cara por ellos. Y a veces, ese es el único tipo de leyenda que de verdad importa.